Bienvenidos a Ropa Colgada, el podcast, conversaciones, costuras y emociones. Aquí nos encontramos con los seres humanos, diseñadores de moda, personas asociadas al estilo de vida, pero siempre vinculadas a la indumentaria. Queremos descubrir a las personas detrás de las prendas de vestir y especialmente las emociones que están vinculadas a las costuras de esas prendas. Nuestro invitado de hoy, Camilo Álvarez, un diseñador de modas con más de 20 años de experiencia que empezó como ilustrador de moda y hoy viene a compartirnos su historia. Esa historia en la que hay diferencias, irreverencia, maneras diferentes de hacer las cosas, exploraciones en las que siempre Camilo está en la búsqueda de lograr algo diferente, de sorprendernos para no perder la capacidad de asombro. Bienvenido, Camilo, qué dicha tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Qué introducción tan bonita. Con todo el amor y la admiración que te tengo desde hace tantos años. ¿Cómo vas? Cami, muy bien, encantada de tenerte aquí y de que hayas colgado tu ropa para compartirla con nosotros. Ah, buenísimo. Y me gusta hacer un ejercicio. Si llega una persona en este momento al podcast, Camilo Álvarez, ¿quién es? Yo quiero saber, o me suena el nombre, pero quiero relacionarme y familiarizarme más con él. ¿Quién es Camilo Álvarez? Pues, en resumen, diseñador de modas. Pues Sí. yo soy un diseñador de modas, un creador, me encanta pues la creación y también un profe. Ay, qué lindo. También me identifico con lo que he venido haciendo durante muchos años. Eso en resumen. Muy bien, y has hecho muchas cosas, empezaste Sí. como ilustrador de moda, me contabas. Sí, es que mira que yo, si me pongo a ver, hay momentos en la vida en los que siento, ay, yo me tengo que enfocar, pues porque hago como muchas cosas. Te regañas. Sí, como que yo me tengo que enfocar un poco más, pero realmente ahora lo digo como, no, parte de la naturaleza mía también es manifestar pues como mi instinto de crear en diferentes cosas. Esa exploración. Yo empecé como ilustrador a trabajar y yo asocio mucho mi decisión de haber estudiado diseño de modas por el dibujo, porque yo dibujaba desde muy chiquito. Sí. Y para mí el dibujo siempre fue el lugar seguro, porque cuando uno está en el colegio, cuando empieza pues como a sentirse inseguro por muchas cosas, vulnerable, el dibujo siempre fue un punto donde no había ningún prejuicio, era tan bonito, pero era con el que yo venía con los amigos, era todo pues como y podías decir muchas cosas también a través claro, del dibujo. y yo era el que dibujaba. Sí. Cierto, pues dentro del combo había el bueno para tal cosa, el de los deportes, yo era el que dibujaba, antes tenía mi lugar seguro. Ya después me di cuenta que además de eso, además de mi gusto por el dibujo, yo decidí estudiar diseño de modas también por mi gusto o por mi contacto con los textiles. Es que yo creo que el tacto es algo muy subliminal, pues como que... Saber qué es la historia que hay ahí Sí. o qué puede contar ese textil, cuál historia se le puede sacar. Y porque, por ejemplo, vos te relacionás con el tacto no solo desde las manos, sino desde todo el cuerpo. Entonces, si tenés alguna relación con ciertas fibras, seguramente tiene mucho que ver con las fibras con las que te vestían de bebé. Hay Claro. muchas cosas que tienen que ver y yo lo relaciono mucho porque yo jugaba con las telas que sobraban de los títeres que hacía mi papá. Mi papá, entre muchas cosas, fue titiritero. Sí. Él tenía un grupo de títeres que se llamaba el Caimancito Currambero en Barranquilla. Y digamos que en parte de mis juguetes también fueron los títeres que iban quedando de eso. Y los vestidos que le hacían y los recortes de telas que sobraban, con eso yo jugaba mucho. Se lo ponía también a otros juguetes o a otras muñecas de mi hermanita. Entonces yo creo que mi relación con el tacto viene mucho desde ahí. Estaba esa sensibilidad Sí. en acción. Entonces digamos que yo me fui por el dibujo, pero finalmente si me pongo a ver que yo haya decidido la tela como medio de expresión, tiene mucho que ver con esa relación con los textiles de niño, a partir del juego. Por Qué eso bonito. para mí el ejercicio tiene que ser divertido, pues me tiene que seguir pareciendo un juego también. ¿Y del Caimancito Currambero quedó algo o el Caimancito ya es parte de la historia familiar? Es que eso es parte de la historia familiar y tuvo muchos momentos. Pues que mi papá también hacía teatro, hacía muchas cosas, además de ser súper el creativo, toca Sí. flauta traversa, de todo. Entonces es como que esa fue una de tantas cosas. Pero sobre todo fue un capítulo especial donde también sirvió como mecanismo de soporte en dificultades económicas. Entonces es muy interesante. Qué bonito. Yo creo que y en mi manera de crear y de trabajar y mi manera de ser en general está muy influenciada porque mi papá ha sido esa figura sensible, creadora, era el que nos resolvía. Pues yo en segundo de primaria había que hacer una presentación para la Semana Cultural o para el Halloween y yo decía, no, mi papá nos hace el disfraz a todos. Y yo llegaba y le decía a mi papá, para mañana hay que hacer. Y él era peor
¿cómo así? Y me acuerdo, hay unas cosas que viven en mi memoria, como por ejemplo una vez que estábamos viendo las Tortugas Ninja y le pedimos a mi papá que nos dibujara al malo que era Destructor, Sí. que lo dibujara y a mano alzada lo sacó de la pantalla y nosotros llevamos eso al colegio y éramos los más populares. sensación, Mi claro. hermano y yo, porque decíamos como, wow, pues como que ustedes tienen esa persona en la casa. O por ejemplo, cuando una vez nosotros en el colegio donde estudiábamos, los Halloweens tenían que ser bien ecológicos, porque era Sí. desde muy chiquitos, tenía que ser con material reciclado, yo no sé qué, entonces me acuerdo que hicieron, y había un año en que tenía que ver como por países, en el Sí. salón de mi hermano fue China, y mi papá hizo una cabeza de dragón impresionante, era tan linda que después de todo el Halloween, quedó puesta en una pared en la casa porque era impresionante, hermosura. toda trabajada en cartón y pintada a mano. Y todo obra manual del papá. Sí, sí, Ay, qué él era muy hábil y con una mentalidad muy de realización. Entonces, mi casa era la que no se mandaba a hacer nada. Ajá. Es decir, yo creo que en mi casa nunca compramos un disfraz. Era comprar materiales, Sí, vaya y busque los exacto. materiales que necesitamos. Sí, mi papá mandaba a hacer de pronto la parte de confección que él no la hacía, Sí. él tenía que inventarse el tocado del papa o el sombrero del mago, o todo tenía que ser muy manual. Entonces, esa es la sensibilidad de mi papá. Y por otro lado, mi mamá es ingeniera de sistemas. Ingeniera de sistemas, de las primeras mujeres ingenieras de sistemas de la UIS en Santander en los Ajá. 70s, pues. Entonces, También una rompedora de esquemas. Sí, y santanderiana, ingeniera, pues es decir... Habla suavecito la mamá, sí, me imagino. pero sobre todo es una persona con una firmeza, una persona le apasiona la ingeniería y digamos que la sensibilidad de ella es muy técnica, ¿cierto? En ese Sí, sentido. Entonces yo creo que es como las dos cosas, como la sensibilidad por un lado y la matemática por otro. Y para acabar como de redondear la historia, nosotros los hijos estudiamos música desde muy pequeños. En el colegio que estudiamos era música académica todo el tiempo. Entonces yo relaciono mucho con que realmente en mi casa está, mi mamá es el ritmo, ¿cierto? Ese ritmo es el por la tierra, es la que mantiene firme, la que tiene las cosas divisibles. La que da el compás. Exacto, y mi papá es la melodía también, ¿cierto? Ay, qué lindo. Entonces eso para mí sigue siendo la influencia. Entonces yo por eso pienso un poco como ingeniero para crear, pero buscando un resultado emocionante. Que haya Entonces, sensibilidad también. Exacto. Muy bonito ese ejercicio. ¿Y cuántos hijos son? 4 en total. Sí. Sí, digamos que un hermano que sí es de mi papá y nosotros 3 con Sí. mi papá y mi mamá. Sí. Eso es muy lindo lo que estás contando, Cami, porque uno tiende a pensar en algún momento de la vida, es que yo decidí. Es que yo soy así porque yo un día tomé una decisión y uno se cree dueño de esa decisión. Pero cuando esa historia que tú acabas de contarnos, esos son una cantidad de hilos que están tirando en tu estructura genética y en todo lo que tú has Claro, construido, y en lo que uno ve, que no se puede renunciar a esto. y en todos los sentidos. Vos sabes que si uno, por ejemplo, le tocó ver a los papás estresados por cualquier motivo, ese estrés se convierte en una fijación para uno después, o la actitud, o la reacción, a los problemas y eso, todo digamos que construye la Sí. personalidad, sea por espejo, o sea por lo Exacto. contrario, por contraste también. Sí. Y en ese momento, en ese reconocimiento de esa armonía y esa melodía que había en tu casa, ¿en qué momento dices tú, bueno, la mía va a ser el diseño de moda? Eso fue cuando yo estaba en 11. Yo, como te decía, yo tocaba oboe, el instrumento. Y si digamos que hubo un momento en el que yo dije como, de pronto publicidad, de pronto diseño gráfico, y dije, no, diseño de moda, sí, solo me presenté a la colegiatura y ya. Pero fue una decisión como que, a ver, estudiar por un nombre de diseño de modas, sobre todo en ese momento y sorpresivamente todavía, pues ahora que soy docente luego, era también una decisión como de salir del closet un poco así como, Sí. porque era digamos que... Como que la sociedad te preguntaba, sí. ¿qué me estás diciendo? Había mucho prejuicio, ¿cierto? Pero yo como que yo no me he dejado tirado en los momentos decisivos, como que, no, a mí sí me pesó mucho una cosa que mi mamá siempre me decía y era que yo podía hacer lo que quisiera, pero sí, lo que más me gusta y que fuera el mejor en eso. Mi mamá era muy exigente. Sí. Entonces, pero en ese sentido era como una exigencia, pero también diciendo, pero reconozca lo que a usted le gusta, porque finalmente a eso se va a dedicar. Sí, transita un camino que te agrade, que te dé placer. Sí, porque exacto. Igual vivías con 2 personas o te trajeron al mundo 2 personas que hicieron a su gusto su vida también. Exacto, entonces como que para mí, y mi mamá ha sido, digamos que la familia de mi mamá ha sido muy
muy académica también, ¿cierto? Entonces, también era muy importante que si se iba a hacer las cosas, se hicieran bien, ¿cierto? Si iba a ser, por ejemplo, un diseño de modas que tuviera que ser una universidad de ciertas características, pues como que había, existe el rigor, pero también existe como la honestidad de que hacer algo que a vos te guste, y eso fue pues la oportunidad, yo creo que fue pues como un regalo muy bonito, porque yo dije, no, pues si se trata de eso, pues yo no voy a dejar para después esta decisión, y lo hice, y bien, siempre pues como un apoyo pues muy bonito en el círculo. Y cuando estabas en ese cursar los estudios, en empezar a hacer pasarelas, porque ustedes en la colegiatura tienen además pues también una gran plataforma como es Colombia Moda, un gran escenario que pone un nivel de exigencia también muy alto. Tú tenías este nivel de exigencia en casa y cuando llegas al lugar que escogiste para tu educación superior, ese nivel de exigencia también es alto. Sí, y yo no me lo esperaba. Yo pues, es decir, yo tenía como una confianza en que a mí se me iban a dar las cosas súper bien. Y yo llego al primer semestre y solamente con el lista de cosas que había que conseguir, la primera semana con las tareas para la siguiente semana, yo dije, ¿yo en qué me metí? Eso es mucho, es muy, la primera semana, por lo menos para mí, fue súper abrumadora. Sí, yo decía, esto está exagerado, es mucho trabajo. Y finalmente la fui sacando, pero yo valoro mucho lo que fue para mí ese primer semestre porque siempre había sido el niño juicioso, el que ganaba todo bien, y esa vez empiezan a aparecer unos 2 en esas materias. Empezaste a confrontar. Claro, porque yo soy una persona creadora, pues yo no soy una persona que he tenido formación a ver, yo he tenido la habilidad de dibujar, pero no tenía, digamos que la formación en pintar, en sacar una carta de color con ecolines, entonces un montón de cosas que son súper manuales y que tienen una motricidad pues fina, muy aguda. Yo me di cuenta que también tenía mi grado de torpeza. Entonces yo me acuerdo que yo decía, listo, no pasa nada. Uno a sus falencias. No, digo, pues las cosas que no soy tan bueno, pues no va a ser tan bueno y no pasa nada. Eso sí, cuando empezaba la clase de figurín, yo llegaba, esta es mi zona, y ahí y cuando había que hacer las entregas finales y parciales, siempre hacía primero todo lo que fuera figurín y cosas que yo dijera en esto, y ya lo otro. Lo que no te requería tanto esfuerzo, que de alguna manera te podía dar más placer. Me daba más placer, y sobre todo yo decía, si es algo que lo hago bien, no me puedo dar el lujo de hacerlo a medias. Muy bien. Y ya lo otro, sí, lo hago con toda la buena intención. Sí. Le puse mucho amor en todo caso. Pues el primer semestre fue así como, me enfrenté a eso, pero fue bacano sacudir un poquitico como esa carga de tener que hacerlo todo muy bien. Se mueve uno de unas estructuras que de pronto las ha traído, entonces aprende uno a ser un poquito más bambú. Exacto, ya después volví a volverme súper autoexigente y bien, pues eso como que va y vuelve. Sí. Un gran momento que tú recuerdes de esa carrera del Camilo estudiante. Uy, muchos, porque como tú decías, en la colegiatura, y yo siento que la generación de nosotros, en donde estamos muchos pues, colegas, Andrés Pajones de mi generación, pues hay muchos que trabajan en Soul Intimates, Susana Hoyos también era del salón de nosotros, Isabel Bernal, somos muchos que hemos hecho camino también de acuerdo a lo que cada uno ha creado, entonces ha sido, pues, digamos que admiro mucho a mis colegas. Entonces, creo que gracias a que hubo también muchas oportunidades durante el camino, entonces yo me presentaba en lo que fuera. Y para mí el momento más bonito fue cuando yo presenté el proyecto de grado. ¿Por qué? Porque, como te contaba, había veces en que yo me cargaba mucho porque yo me quería meter mucho a muchas actividades extracurriculares para postularme a algo que se llamaba la beca por méritos. Es decir, el diseño de moda era tan exigente que era súper difícil tener un promedio igual a otros diseños en la colegiatura. Pues, es decir, habían otros diseños que podían tener promedio de 5, eso pues en moda no pasaba, porque las exigencias eran muchas y porque realmente se compensan mucho las materias que son muy técnicas con las materias que son muy creativas, ¿cierto? Y te puede retar una o la otra. Entonces había una beca que se llamaba la beca por méritos, entonces esa se hacía por las actividades extracurriculares que uno hiciera para como consolidar su formación de una manera... ¿Y esas en qué consistían? Entonces era, por ejemplo, si yo me presentaba a un concurso, una convocatoria de artesanías de Colombia, por yo no sé qué, yo me presenté a Contesta, que era un concurso de diésel, yo me presenté a otro, a Leeds, que It's Fashion, que es uno que hacen en Milán, entonces yo me presentaba a convocatorias y hacía todo eso para poder, y también los trabajos que hacía por fuera, le hice estos figurines a la Cámara de Comercio, al canal RCN, yo no sé qué, y todo eso, siempre yo hacía trabajo y de una, páseme certificado de esto, y yo al final me postulaba, te presentaba todos los certificados, todo eso. Entonces yo pude ser
pude ganármela como 3 semestres, no me recuerdo si era semestral o anual. El tema es que estuve todo el tiempo con mucha carga y a veces yo decía, ¿por qué me meto en tanta cosa? Pues, ¿Qué me está pasando? sí, pero entonces el último semestre yo dije, ya este es el semestre en el que no. Voy a conocer el descanso, otro Sí, ritmo. entonces me dejé llevar y pues en el buen sentido, como que voy a ir haciendo a mi ritmo el proyecto de grado. Fue muy bueno porque fue un semestre donde fue muy de estar con los amigos de la universidad, de tener una vida menos enfocada en la producción, sino sobre todo en vivirla. Sí. Entonces yo valoro mucho que me haya dado ese permiso, como que ya listo, ya hasta aquí llegamos con eso y muy bien que lo lograste. Ahora, Ya era justo. Ahora, entonces cuando cuando yo me presento con el proyecto de grado a participar en Colombia Moda, yo dije algo y es como, lo que salga, no voy a buscar que sea bueno para los otros, porque de alguna manera cuando estás en esta autoexigencia, estás buscando ser excelente en los términos que el profesor califica, excelente en los términos que esperan los papás. Yo dije, esta vez voy a hacer lo que me da la gana. Buscando ese reconocimiento exterior. Exacto, entonces yo me di la oportunidad de hacer de verdad algo y cuando me presenté a participar en Colombia Moda ese año con el proyecto de grado, me acuerdo que también en las asesoras me decían, pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si de pronto más grande? Y yo decía, no hagámoslo así, pues dejémoslo así, pues como, mi camino. vamos a ver cómo sale. Y si yo me pongo a comparar, era un proyecto que no se caracterizaba por ser el más wow, que uno dijera, vamos a girar las cabezas porque pucha, pero para mí era hermoso, era totalmente honesto, era con el que yo más me sentía identificado y me gustó mucho. Yo sigo viendo esa colección que para mí es la colección cero, porque yo la tengo en cuenta dentro del repertorio como colección, es esa del proyecto de grado, que eran 6 looks. Sí. Para mí es como el punto de partida y yo la veo y yo digo, listo, ahí estoy yo. Y hay veces cuando siento que me voy perdiendo un poquito en cosas, yo vuelvo a esa colección y digo, esto era lo que yo estaba buscando en ese momento. Y muy linda, pues prendas sin género, pero te estoy hablando de hace casi 20 años. Un trabajo con el color muy tranquilo, pues el de los materiales, las formas, yo lo veo y me gusta mucho. Y lo más bonito es que yo lo saqué como sin ninguna pretensión, yo no pensaba que fuera a impactar ni nada, sino que, pero gracias a ese desfile de la colegiatura, fue que después se acercaron unas cosas en backstage, me hicieron una invitación a Bread and Butter, que en ese momento existía. Sí, en Barcelona. Sí, y también entró Jean-Luc Dupont, me acuerdo perfecto de los nombres de las personas que trabajaba con Margiela, pues como cosas que yo decía, hubo unas publicaciones, sobre todo internacionales, que les impactó el trabajo precisamente como por eso, porque no había como mucha pretensión, pero tenía un impacto bonito. Y gracias a eso también conocí a Catherine Villota. Sí. Y ella fue la que me dijo, voy a proponerte para que te inviten a LAF. Sí. Y yo como, en Madrid. Okay. Sí, era en Madrid todavía, antes de que se empezara a hacer acá en Medellín. Y yo dije como, hágale, pues yo igual estoy terminando de estudiar, pero... Y después fue que yo empecé a trabajar en Inex Moda y ahí fue cuando tuve la doble vida. De día estaba en la oficina, y trabajando y aprendiendo muchísimo en Inex Moda, en el laboratorio de moda con Marta Cala. ¿Por qué aceptaste ese trabajo en Inex Moda? Porque me pareció atractivo, había hecho otros trabajos y porque la verdad, durante toda mi formación, para mí Inex Moda fue una institución a la que yo admiraba. Sí, pues como me parecía muy chévere, me gustaba la investigación. ¿Empezaste ya graduado con ellos o antes de graduarte? Justo antes de graduarme, pero ya terminando materias. Es decir, yo empecé en enero y me gradué en marzo, pero ya había terminado, digamos que todas las materias. Toda una escuela entonces, además. Sí, entonces fue súper bueno porque gracias al trabajo, el acceso que teníamos a la información era súper poderoso. Yo tuve mis primeros viajes de trabajo con Inex Moda, a visitar ferias en Milán, no había a visitar facilidad de redes sociales y de ver en vivo un desfile, había que ir a verlo. Beatriz, a mí me tocaba ir a traer los DVDs de las fotos de las pasarelas, pues es que era... Es decir, ¿cómo estuvo la pasarela? Muy buena, cuando vuelva les muestro. Porque no, tal cual, es decir, todavía me encuentro porque tengo guardados correos de esa época reportándome. Hoy en el día hicimos esto, no era como en WhatsApp que todo estaba al instante. O que a uno lo ven en las historias de Instagram, hoy fue a esta pasarela y después se fue a comer a tal lugar. No, era muy diferente. Pero igual muy chévere porque era mucha inmersión. Yo ahora pienso que cuando uno está viajando como que es difícil realmente sentirse lejos cuando todo el mundo no está en el celular, entonces fue súper bueno. Entonces mientras yo tenía esa doble vida fue que Catherine me dijo, sí, te vamos a invitar y yo hágale, yo no sé cómo.
y me acuerdo que del mismo fondo de empleados saqué parte del presupuesto, de Inex Moda también me apoyaron en parte y yo saqué la primera colección gracias a que ese momento de la colegiatura. Entonces por eso valoro mucho ese momento porque primero fue una oportunidad grandísima y segundo porque qué bueno que en esa oportunidad yo hubiera hecho algo que me hubiera gustado y no algo que yo hubiera sentido correcto, pero que de pronto algo que agradó a otros también. Exacto, sí, como algo si lo voy a hacer toda la vida, pues lo voy a hacer a mi manera también. Entonces fue muy bonito haberme dado esa oportunidad y que eso me abriera esas puertas, porque de ahí apareció mi primera colección completa que presenté en Colombia Moda. Sí. Que eso fue 2008, la primera colección, y la del 2009 también, gracias a lo bien que me fue en la primera. Entonces, digamos que ahí empecé yo a materializar mis ideas pues, de la marca. Y a convertirte en un referente de una nueva forma de ver el diseño, como también de realzar y de darle un momento especial a la ropa urbana o a cierto tipo de piezas, porque a veces cuando se piensa en pasarela se estaba pensando en algo con cierto nivel de espectáculo y de show, Sí. o algo que presentaban marcas consolidadas, pero no un nombre de diseñador. Sí, a mí, por ejemplo, ese ha sido un reto también importante, es encontrar bien el mercado para esas prendas que se sientan urbanas, pero a la vez de autor, ¿cierto? Sí. Cómo las dos cosas pueden convivir, porque finalmente, así como te hablaba ahorita, los materiales, para mí, los algodones, las fibras naturales, las cosas que son pensadas como para el diario, tienen una oportunidad grandísima. Y también son los materiales con los que me gusta trabajar, sí. Porque también he probado con muchos otros. Y yo colecciones, yo soy muy crítico pues como con lo que he hecho. Y veo sí. colecciones y yo digo como, estaba intentando con mucho esfuerzo que me funcionara esto. Y ahora digo como qué bueno pues como identificar realmente lo que se me da fácil y lo que me gusta, que hay veces uno tiene asociado, o digámoslo por mí, pues hay veces uno asocia mucho como el resultado bueno a mucho esfuerzo, sí. cuando realmente uno debería fluir más. Sí, exacto. Si las cosas se hacen fáciles, eso es bueno, no es sospechoso. Porque ya hay un conocimiento realmente y es un bagaje que surge en los momentos en los que tú los necesitas. Para eso el cuerpo y el cerebro son muy sabios. Claro. Entonces, ahora estoy enfocándome como mucho en eso también, diciendo como, si requiere mucho esfuerzo, le voy a hacer dos preguntas, porque porque lo fácil me ha dado pues, más frutos también. Cami, estás hablando desde 2008 tu primera colección. Es una marca que hoy sigue presente. Sí. ¿Cuáles son esas claves? Porque hemos visto en todos estos años nacer y morir muchas marcas con muy buenas intenciones, con muy buenos propósitos, que nos ilusionan inclusive mucho cuando están o en vitrina o en la pasarela. ¿Cuál crees tú que ha sido como esa clave para lograr este sostenimiento en el tiempo? Pues en el caso mío es que no quiero dejar de tener ese espacio para crear, ¿cierto? Entonces yo me he propuesto también mantenerla viva, porque si te cuento en la historia de la marca en sí, han sido también altibajos, ¿cierto? Sí. Momentos en los que todas las cosas se han dado de manera más fácil, la comercialización, la producción, y momentos que han sido más exigentes. Yo he pasado por diferentes estructuras de empresa, para mí la pandemia fue pues como un quiebre importante, como de paradigma de lo que yo quería con la marca. Hubo momentos en los que tuvimos una planta de producción súper grande y sacábamos más cantidad y hacíamos otras cosas y ya después otros que más recogidos. Han pasado muchos momentos, pero yo creo que es sobre todo el propósito de seguir teniendo un espacio para crear y que creo que valoro y considero que es importante compartirlo, ¿cierto? Y que hay personas que siguen conectándose con eso. Entonces yo creo que eso es lo que me ha impulsado a mí mantener la vida, porque también hay momentos en los que uno dice, ay, mejor no estarla haciendo. Pues sí, hay momentos, pues hay muchas historias, la mía no ha sido así, ¿cierto? La mía ha tenido valles y montañas, y digamos que he valorado, he asumido pues como el reto que eso, y yo creo que también es la decisión que uno tome. Si uno siente que un proyecto duró poquito, estuvo bien, y también si uno quiere mantenerlo vivo, estuvo bien. Lo que sí yo sé es que lo que a mí me gusta hacer encuentro muy pocos lugares, o por lo menos en lo que encuentro cercano, en donde pudiera estar haciéndolo de la misma manera. Entonces también yo mismo me quiero dar ese lugar. ¿Te das esos permisos? Sí, exacto, es decir, como de la manera en la que me gusta trabajar, la puedo hacer en este momento en mi espacio de trabajo, en mi estudio. Entonces, y eso hay que defenderlo siempre. Sí.
Eres también docente, eres profe. Sí. ¿Cómo es estar hoy en ese rol en el que viste a tantas personas, y muy reciente, porque es que no estamos hablando pues de muchísimos años? Hoy eres profe, ¿cómo es ese contacto con esas personas y ver esos ojos ilusionados como alguna vez estuvieron los tuyos, con ese brillo y todos esos deseos? Pues mira, es que yo vengo de familia de docentes. Mi abuela materna fue pues, profesora de escuela por muchos años, incluso era una figura muy importante en su pueblo, en Mogote, Santander. Sí. Y era, digamos que tan influyente su figura de ser la profe del pueblo, que también tenía que ver con la emisora del pueblo, que hasta hizo parte del movimiento, lideró pues el movimiento de resistencia civil que no dejó entrar a la guerrilla en el 97. Sí. Entonces era como una docente, pero que su... Con liderazgo, sí, ejerciendo mucho. un liderazgo cívico en Mogotes, en el municipio. Exacto, y por otro lado, mi abuelo paterno fue también docente, también profesor de escuela, pero por ejemplo fue el primero que llevó la fotografía a San Andrés de Puerquia. Pues entonces era como el que traía las novedades para el pueblo. Entonces para mí esa figura, digamos que mi papá también ha sido docente de economía, dentro de todo también estudié economía, docente de economía, y mi mamá desde hace muchos años se vinculó a la docencia también universitaria y ha sido pues dentro de los equipos que han creado los programas de ingeniería informática. Entonces ha sido una gomosa pues de la docencia. Entonces digamos que por todos lados yo tengo esa influencia, y tanto que me acuerdo que me dolía mucho cuando tenía compañeros que hacían comentarios malos sobre la labor del docente, como si fuera inferior. Entonces, digamos que esa era mi herencia. A mí me empecé a ser monitor en diferentes materias como estudiante, y resulta que cuando ya estaba finalizando, de estudiar, renunció el profesor que nos había dado figurín, que famosísimo, Álvaro Ruiz, no sé si te acuerdas, el que hacía dibujos en Modos y Moda. Claro. Y renunció, y como yo ya tenía una carrera que había hecho, pues que había empezado pues, como ilustrador. Exacto, y también gracias a que había sido monitor, había estado en programas de pedagogía y didáctica que la misma universidad nos daba. Entonces ibas a caer en paracaídas mejor. Exacto, no, y yo empecé teniendo 1 o 2 años más que los alumnos. Entonces, incluso yo lo que hacía era que cuando empezaba la clase... Era una reunión de amigos más o menos. Yo me sentaba en auditorio un pupitre, con ellos, en la clase, en el salón. Y ya todo el mundo llegaba, cuando ya iba a empezar la clase, yo me paraba y les vamos a empezar, usted es el profesor. Pensamos que nos va a ser la primiparada, díganos la verdad. Y me acuerdo que para ese momento uno un poco se pone un poco una armadura de ser un poco más exigente y todo eso. Sí. Yo di clases en la colegiatura, empecé como docente de figurín, después fui teniendo otro tipo de materias más, como con más compromiso. Bueno, compromiso no, porque desde el principio había compromiso, pero sí, digamos que con más incidencia en la formación de los estudiantes. Y también acompañé, hice parte del grupo que hacían los de proyecto de grado. Entonces siempre tuve como eso, después de las 6 de la tarde yo daba clases. Y cambiaba el rol de los muchos que mencionaste al comienzo. También tenía la doble vida. Y creo que fue más o menos en el 2017 que decidí parar. Dije como, me estoy sintiendo un poquito saturado, finalmente llevo ya casi 10 años dando clase y ya no me está sabiendo igual de buenos. Entonces decidí parar, y creo que fue 2023, sí. Me han vuelto 2022, el segundo semestre, me han vuelto a invitar, y yo dije, finalmente sí, creo que ahora ya es como momento de volver. Ya te habías dado el tiempo necesario. Sí, porque yo salí fue porque estaba saturado, estaba un poco cargado, y creo que eso no es un buen consejero finalmente, porque uno puede estar dando clases un poco resentido. Va a explotar por algún lado, sí, no, entonces, en cualquier momento. Y ya cuando volví me di cuenta que ya la diferencia era que ya tenía 20 años más que los alumnos. Ya no me podía sentar allá. Sí, ya no era lo mismo. Entonces fue muy chévere porque es aprender a identificar que cuando yo había empezado a dar clase había sido un poco a la manera en la que a mí me habían dado clase también. Y de pronto con los mismos, digamos que con las mismas cosas buenas como cosas no tan buenas. Entonces, y ahora ya sentía que sí estaba hablando de la experiencia, pues es decir, estaba mirando mi experiencia no como con valor, como decía, mira, que hay una historia por contar que tiene, pues yo he estado en muchas cosas, yo he hecho muchos proyectos, con la marca he estado en muchos escenarios, entonces qué bacano darle lugar a eso. Entonces, y me encontré con una generación que siento que tiene una mirada muy interesante, pues visualmente han tenido
pues han estado envueltos en la comunicación visual desde muy bebés, pues. Sí. Entonces, pues en estos días una alumna le preguntó que por qué había querido estudiar diseño de modas y me dijo que porque chiquita hacía tableros de Pinterest. Y yo, pero... Pero eso pasó cuando, unos eso sí, años. como así, cuando eras chiquita ya existía Pinterest. Pero me refiero a que sí tiene una sensibilidad visual Estética muy, y audiovisual diferente. sí, muy interesante. Y también siento que gracias a lo que ha sucedido tanto con las redes sociales y con los, pues, como se dice, los makers, pero pues, se traduciría como los hacedores, son personas que son muy dadas a eso y a mí me encanta enseñar desde la imaginación técnica. A mí me encanta que realmente las cosas den resultados con la transformación y no solamente con inventárselas. Pues sí, que crear también es encontrarse cosas. Entonces, eso yo digo que pues, finalmente uno trabaja es con sacándole también provecho a lo que ellos traen, ¿cierto? Y poniendo a jugar eso con lo que uno Ahí se también juntan trae. los dos, se enriquecen los dos. Exacto, entonces ha sido este regreso a la docencia ha sido súper bueno, porque ha sido más desde ese lugar, no ha sido desde antes con la tensión de tener que ser el que enseña lo correcto, sino ahora decir como, no, es que súper amplio el tema del conocimiento, más en lo creativo, Y es más más en que este tenés, yo momento. cómo te puedo ayudar a que eso que tenés se eleve, pues. ¿Y te gusta lo que ves hoy en las aulas de clase? ¿Los ves inquietos, los ves con propósito o la mayoría llegan pensando en que van a desarrollar una marca? Pues hay de todo, hay de todo. Yo les digo a ellos también que estén tranquilos, que estén más enfocados en, como en disfrutar el aprendizaje, ¿cierto? Y no ponerle tanta carga pues al propósito del aprendizaje, porque finalmente, ¿qué es un pregrado? Un pregrado es muy importante, pero siento que uno adquiere un lenguaje profesional, pero sobre todo es en la medida en la que empezás a ejercer o a moverte incluso para otras áreas diferentes a la que estudiaste, en donde vas a darle valor a eso. Entonces, uno se imagina una cosa cuando empieza, que muy bacano si uno tiene pues la firmeza y quiere súper bien y también apoyo todo eso, pero muchas veces estoy como abierto, me gustó y quiero hacerlo, entonces también es como darle lugar al aprendizaje, ¿cierto? Y deje que se dé, no tanto pues ponerle como eso, y veo de todo, hay gente con mucha iniciativa, hay gente, hay de todo. Sí. Cami, ¿qué te nutre a ti hoy? Aparte de ese contacto, de ese intercambio con los alumnos, que me imagino que debe ser muy enriquecedor, ¿qué te nutre? La música, las artes, un viaje, salir a caminar la calle. Todo eso. Todo eso, pues yo, digamos que es que yo siento que uno muchas veces no es un ejercicio tan consciente cuando estás inmerso en el ejercicio de estar creando. No es como, listo, me voy a sentar a inspirarme o a ver cosas que me inspiren para hacerlo. No, a mí me gusta mucho caminar, para mí es un ejercicio buenísimo. Yo vivo a 20 minutos a pie de mi estudio. Sí. Cuando me toca por afán irme en otra cosa que no sea a pie, me da como que siento que esa es como mi meditación activa. ¿Te faltó algo? Me faltó algo, sí. Entonces me gusta mucho caminar porque finalmente ahí uno madura las ideas. Uno a veces se sale de la casa como que tengo que solucionarte y no va madurando caminando. Y también porque es un ejercicio de observación, ¿cierto? Sí. Hace poco pues que estoy haciendo en el estudio un ejercicio de estampación con el piso, por ejemplo, con frottage, que es con rodillo y pintura se va revelando pues lo que está en el piso. Eso se me ocurrió fue caminando, por ejemplo, como decir, mira, uno ahí caminando, aquí hay muchos estampados. Entonces ese es como un ejercicio. Estar presente también, sí, tener total. los sentidos dispuestos, no irte solamente oyendo música o revisando el celular para responder mensajes pendientes, sino estar No, yo el celular no soy entorno. capaz de revisarlo mientras camino, no, eso no me da. Pero sí lo que decís es importante, es como estar presente. Y también creo que pues algo que he venido madurando mucho es la idea de que mi ejercicio como diseñador es sobre todo el encuentro y no necesariamente la invención, ¿cierto? Sí. Es decir, vos te encontrás cosas cuando finalmente estás mirando de otras maneras, ¿cierto? Esta mesa, una cosa así, pero si yo agacho la cabeza la veo por debajo, seguramente encuentro otras cosas. Entonces yo creo que mi propósito es como mantener eso. ¿Por qué? Porque se vuelve más liviano el trabajo. ¿A qué me refiero? A que cuando vos estás pensando mucho en qué es lo que debes crear, el trabajo cansa un poco el trabajo mental. En cambio, cuando es a través de la experiencia, a través de la manipulación, a través de la sorpresa, es una cosa como que, bueno, vas a ir a buscar, ¿cierto?
y saber que no todo tiene que ser desde la cabeza, sino sobre todo desde la interacción con las cosas. Entonces es muy interesante. Y a veces llega el bloqueo. Sí, ¿Qué claro. haces ante los bloqueos que has experimentado? Uno puede hacer dos cosas. Es como cuando uno se le daña un aparato o algo que trata como de forzarlo y se le hace mal, lo termina quebrando. Claro, Hay que dejarlo a que todos nos ha descanse. pasado. Sí, entonces yo creo que para el bloqueo muchas veces, digamos que lo más difícil es cuando se junta bloqueo con premura. Pues como que tenés el bloqueo pero tenés que entregar. Pero lo que yo he aprendido es que cuando hay bloqueos, uno, importante que haya descansos, y otro también es no pretenda abarcar todo ya. Entonces, ¿a qué me refiero? Ay, tengo que salir con esta propuesta, porque tengo este compromiso, tengo este pedido, entonces tengo que salir con esta propuesta. Pero resulta que para llegar a la propuesta, primero tenés que, no sé, despejar el espacio. Primero hay que hacer unos bocetos preliminares antes de sentarte a hacer los definitivos a color. Entonces digo, hoy llego hasta este pedazo y ya. Entonces, no estarme exigiendo a tener que llegar al resultado, incluso hace que cuando yo me propongo llegar hasta este pedazo, termine orgánicamente siguiendo. Sí, Entonces ha sido como surge más cuando está muy cargado de la cabeza, es lo mismo, vuélvalo a acciones. Sí. Entonces es un poco pues como el ejercicio. ¿Qué momentos o qué expresiones estéticas admiras hoy? Que tú digas, quiero que saque la colección ya tal persona, o quiero ir a mirar, hoy vemos muchas colaboraciones, quiero entender la colaboración que hizo Manuela Álvarez con la marca deportiva, o quiero ir entendiendo esto. ¿Qué te genera expectativa de eso que está pasando hoy en este mundo estético? Pues es que está pasando tanto. Pero yo creo que está en muchos lugares. Por ejemplo, me gusta mucho cuando me conecto, por ejemplo, con series. Y eso también, hace poquito, que es muy raro en mí, yo no era de los que veía nunca, a mí lo que más me estaba dificultando era matemáticas, me encantaban las matemáticas, pero la biología era más difícil para mí. Te costaba, sí. Hace poquito me estuve viendo unos documentales como de la historia del planeta, Sí. y yo decía como, mira, esto acá está interesante. O por ejemplo, con las series me emociono mucho porque finalmente la manera de narrar las historias, la colorización, todo eso también es una expresión estética que influye mucho. Y ya en cuanto a la moda como tal, yo estoy retomando algo que hacía hace muchos años, sobre todo cuando trabajaba en Exmoda, y era que yo era el más gomoso de ver pasarelas. Yo me las veía todas, yo las sabía. Ahora digo, no vamos a ver todo eso porque eso estamos hablando de mucha cantidad. Pero me interesa mucho ver lo que está sucediendo con ciertas marcas que son más urbanas. Hay otras, por ejemplo, que son marcas que todo el mundo espera ver y que a mí me aburren un poquito, como que hay otras. Basta, sí, pues como hay unas que me aburren un poco, pero me gusta mucho ver cuando publican cosas de diseñadores colombianos de colecciones completas, me parece súper emocionante. Admiro mucho en general a los colegas, pues me gusta mucho lo que están haciendo personas como Cubel, también Manuela Álvarez, también Nicolás Rivero, Laura Lorenz, pues también me parece que está haciendo cosas. Es que no quiero mencionar muchos porque todos pues, son diseños de autor. Sí, Además, sí, tienen esa línea tan especial que es también una manera de defender eso que se llama el diseño de autor, de desviar la mirada como hacia otras cosas, hacia otras expresiones estéticas, de ni qué está pasando allí, qué se está haciendo. Que no te lo tenga que validar una gran marca, una cadena o una pronta moda, sino que vengan y conversen sobre lo que está pasando. Además, porque esas son, porque nosotros somos colegas y yo creo que después de la pandemia y después de que apareciera Vístete de Colombia y eso, la relación con los colegas es muy chévere. Entonces, por ejemplo, porque muchos desde la distancia se ven muchas cosas, pero cuando se acercan podemos tener dolores parecidos, podemos tener emociones parecidas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez conversando con Laura, que ella me decía, es que mira, vos que ahora que estás tan obsesionado con trabajar con todo el rectángulo, te muestro lo que yo estoy haciendo con los círculos. Entonces empezar a ver como la construcción y ese tipo de conversaciones son súper buenas. Es que todos, por ejemplo, lo mismo cuando yo me cuento con Andrés Pajón, que fuimos compañeros de trabajo, también ver lo que está haciendo ahora y cuáles son los retos que él tiene comparados a los míos. Entonces, también es muy chévere y me ha generado mucha tranquilidad también el decir como que, qué bueno que cada uno ya haya definido su propia manera de éxito o su propia manera pues como de autorrealización. Y la defiende cada uno, sí. Porque se mantienen en ella y es también como elevar un estandarte y decir, esto es lo mío. Exacto, y por ejemplo, me acuerdo que cuando yo empecé con la empresa entre 2008 y 2010, yo
entré como en el mundo empresarial y me iba a esas conferencias de la Cámara de Comercio, Inexmodan, donde capacitaban empresarios y todo eso, yo me metí mucho como listo, hay que ser un empresario. Y ya después de muchos años yo dije, eso me está pesando mucho, cuando yo soy un creador también. Entonces, haber transformado esa mirada y decir, ve, mira, el éxito está en mis propios términos. Yo puede que no quiera ser del tamaño que me han dicho que debería ser o no, o puede que sí, pero es algo que yo quiero. Tiendas, no quiero estar. Yo quiero sobre todo es garantizarme, primero que yo pueda estar siguiendo caminando, seguir viajando, seguir y sobre todo que cada día al estudio tenga algo que me llene de satisfacción, algo que yo diga, qué bueno hacer esto, qué bueno que estamos armando un equipo, qué bueno, pues como ese tipo de cosas para mí está muy bien, ¿cierto? Llegas con alegría al estudio cada día. Sí, eso sí me parece que es súper importante, es decir, yo incluso lo conversaba muchas veces y hasta en terapia, conversaba como que el tema de que también esas ambiciones son válidas, ¿cierto? Es decir, yo decía, es que eso es lo que yo quiero, yo decía, es que yo lo que quiero es sentirme tranquilo, ¿cierto? Porque también con muchos momentos tuve mucha angustia, entonces como decir, sentirme tranquilo es una meta y es una cosa muy lograble día a día. Sí. Para mí eso es la definición de éxito ahora. Y es personal. Claro. Es lograrlo y cada hacer día. Sostenible lo tuyo en tus términos, ¿cierto? Sostenible en todos los niveles, en tus términos. Y para mí eso es lo que me motiva también a poder mantener a flote esa tranquilidad. Obviamente eso requiere trabajo, requiere estrategia, pero que no me robe eso. Sí, total. Rodeado de un buen equipo. Y disciplina y sobre todo constancia, pues es que tú lo sabes que estás en el mundo pues de la comunicación, de las redes, no hay nada como estar presente. Sí. Bueno, ya que mencionas redes, tu ejercicio en redes recientemente o desde hace unos años, veo una presencia muy activa y también una presencia desde la lúdica. Sí. Desde divertirte, desde encontrar como una especie de patio de recreo ahí donde compartir cosas, pero se ve que todo te lo disfrutas. ¿Cómo ha sido esa faceta que uno está viendo de Camilo ahí? Pues mira, lo que pasa es que yo venía pensando mucho cómo es que me comunicaba. Yo me sentía un poco estancada en la comunicación porque no había sido mi punto de concentración, pues el tema de la red ni nada. Y finalmente yo lo que estoy buscando es que yo entendí que en todo este juego del algoritmo y de todo eso, realmente la única que queda es ser auténtico, ¿no? Porque nadie le va a seguir el ritmo. Esas condiciones son caprichosas, están enfocadas en que vos después... Entonces yo no quiero volverme un poco esclavo de eso, pero entiendo que la constancia en ese territorio es importante para yo mantenerme vigente, para que pueda generar ventas, hay un montón de cosas asociadas. Entonces, listo, no, está bien, acuerdo con que debe existir constancia, debe existir la generación del contenido, pero de una manera que sea divertida para mí. ¿Y lo disfrutas? Sí, lo disfruto mucho y ha sido un poco como no nos vamos a sobrecargar con este tema, sino uno a la semana. Vamos a hacer un buen video a la semana. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo, con estructura. Entonces, ¿cómo redactamos el guión? ¿Cómo más o menos lo hacemos así? Lo haces todo así, claro, con porque, juicio y rigor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno empieza a escribir porque yo antes hacía lo que me ocurriera, ¿cierto? Y si no se me ocurría algo en 3 semanas, pues no había nada que se hiciera. Okay. Entonces yo más bien voy tomando nota de esto, puede ser una buena idea para este contenido, y ya lo que yo hago es que nos sentamos y cuadramos un guión muy sencillo, pero es que cuando escribís te das cuenta que la idea principal que vos tenías tenía muchas ideas incluidas. Hay que empezar a decantar. De todo esto, más bien hagamos esto y ya. Esto bien contado es suficiente y no nos tenemos que trasnochar. No. Es una cosa que sea, por ejemplo, hay cosas que realmente, es decir, mira, esta semana tenemos que sacar este proyecto adelante, hagamos tomas de eso y ya, y busquemos el guión en el que se puedan incluir este tipo de tomas. Y lo incorporamos. Y así, claro, y así no estamos, además de trabajar en lo de nosotros, tener que trabajar en otra cosa adicional. Entonces es como, sí, hacerlo integral, porque lo que te decía, si esto es un requisito para nosotros estar aquí en este juego, que pasemos bueno haciéndolo, que sea orgánico, que sea honesto y que sí refleje lo que hacemos. Y eso ha sido, y también ha sido un poco como perderle vergüenza a lo que uno es, que lo mío antes era muy editado. Pues yo antes, me pongo a ver hace muchos años, todo tenía que estar muy correcto en su punto, y ahora como... Ahora se puede uno permitir como un poco de... Sí, me descaché. De irreverencia, como un poquito de... Sí, de soltar, de desenfoque, y pues estamos bien. Qué bueno.
Cami, la marca hoy, ¿cómo está? Hay algo que yo celebro mucho y son las visitas que has abierto a tu estudio para mostrar dónde nace todo. También que a través de la página web ha sido muy efectivo el trabajo tuyo, incluso en pandemia se fortaleció mucho toda la venta web y demás. Y también algo que tú hiciste como rompiendo otra vez, tú eres como esa persona que va pasando y hay de esos papelitos o esas cintas para cruzar la meta y tú la rompes y sigues. Tú no te quedas ahí celebrando, sino que sigues a ver qué más hay. Y creo que otro de esos pasos en los que tú rompiste la cinta de la meta fue cuando decidiste mi página web, mi e-commerce no va a tener género. Sí. Yo abro esta página y quien sienta sensibilidad hacia la prenda, que se la lleve, no tiene que entrar a un espacio específico. Sí, digamos que es algo con lo que yo empecé a trabajar desde que estaba en el proyecto de grado. Y ahora también dije, listo, pues sí, obviamente uno busca cómo trabajar eso, pero también que las personas se sientan reflejadas. Entonces, por ejemplo, no tienen género, pero puede estar la misma prenda en fotografía de mujer y también fotografía de hombre, porque ya la vamos a renovar. Es que ya salieron las fotos, estamos en plena renovación porque ya estamos refrescando mucho producto. Y ese es el estado en el que estoy ahora, pues como sacando una cosa a la vez, no estoy pensando tanto en las 2 colecciones grandes que yo pensé hace 10 años, ni tampoco en las 4 que pensé hace 5, sino que es como cosas más seguidas, pero con menos cantidades también, para ir probando un poco también el producto, para ir viendo, le estoy haciendo mucha fuerza a ciertos tipos de prendas, estamos también fortaleciendo más la parte de hombre, porque gusta mucho, pero como yo estaba acostumbrado a comercializar en boutiques que eran principalmente de mujer, que eran las que siempre habían existido, entonces esa parte no siempre quedaba para cuando hubiera el espacio, pero se le daba prioridad a lo de mujer. Y ahora, claro, como digo, pues que las cosas mías funcionan para los dos géneros, muchas de las cosas, entonces es también como ir probando las dos cosas. Y ha sido el proceso de reinvención de la marca comenzó en el 2020. Porque fue el momento en el que yo decidí cambiar la estructura, coincidió con la pandemia. Sí. Dije, quiero una estructura más liviana, no quiero un taller tan grande. El taller tan grande, quiero volver a reencontrarme con la emoción que a mí me genera crear. Para mí ese pues es para mí innegociable. Sí, porque ese es parte del bienestar y del éxito Claro. para mí. Entonces yo decía, si ese es parte del éxito para mí, no lo voy a negociar. Entonces volvería a encontrarme con eso y digamos que con el condicionante que llega la pandemia y dices, sí, pero no como tú creías. Momento. Entonces eso también me dijo, listo, si hay que recogerse en este momento, empecemos otra vez de otra manera y finalmente ha sido un proceso donde volví a trabajar casi que desde un estudio que tenía en la casa y a partir del año pasado ya abrí el estudio, estoy volviendo a armar equipo, ya digamos que tenemos un equipo muy bonito, pues los que somos y estamos creando ahí cosas para ir sacando y la idea es tomar orgánicamente ese crecimiento pero con mucho enfoque también porque la sostenibilidad está a muchos niveles. Me imagino que tampoco negocias entonces ni hoy ni nunca la elección de los textiles. Seguir desarrollando esa sensibilidad y saber esto que yo me imaginé va en este textil. Sí, y sobre todo pues yo sigo mucho con los materiales de fibras naturales. Digamos que hubo un replanteamiento y yo busqué también unos programas pues del gobierno también para dar estos pasos y poder, sí, exacto, como Fondo Emprender y otro tipo de programas. Y dentro de eso también hubo un planteamiento muy importante y es cómo dentro de lo que estoy creando ahora es de vital importancia la generación del menor impacto posible en el medio ambiente. Yo planteo pues mi estructura como una estructura sostenible tanto económicamente como socialmente como ecológicamente y en la parte ecológica yo me puse el reto de cómo volver eso un reto creativo, ¿cierto? Por lo mismo, si yo me identifico como creador, esa es mi manera de solucionar ese tipo de cosas, entonces no me interesa nada del greenwash, no me interesa que la marca se sienta solamente enfocada como en algo con lo que identificamos lo sano o el nuevo correcto o muy zen porque no tiene sino ve cómo hacer cosas que sigan gustando a la gente, que siga sintiéndose uno cool, que es para que no sientas culpa tu gusto por la moda, pero que tenga cosas creativas que uno diga, por ejemplo,
prendas que son cortadas a partir de rectángulos y que ya la manera en la que yo ensamblo los bloques se arma la prenda y hace que entre menos curvas, obviamente van a haber curvas, no me obsesiono con que te da todo al 100%, pero entre menos curvas hay menos tela que va a la caneca. Menos desechos de Exacto. Y también cuidando mucho los proveedores. Por ejemplo, trato que los proveedores sean de la región. Lastimosamente ya no puedo decir que trato que sean colombianos, porque lo que está pasando con los proveedores textiles en Colombia es que muchas telas, por ejemplo, de tejido plano se dejaron de crear, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, de la región, entonces con telas, las que sepan colombianas, que hace poco me fui para una empresa grande y les dije, ¿qué les queda de lo que hacían antes? Claro, que necesito. Exacto, porque ya no hay casi tejido plano liviano, ya casi no hay. Entonces, y de algodón, ahora todo es mezcla, todo es poliéster, entonces estoy evitando derivados del petróleo, a menos que sea totalmente necesario o que sea para algo funcional, en donde es más ecológico que sea derivado del petróleo a que sea otras fibras. Entonces también el manejo de proveedores ha sido importante, entonces trabajo con Vicuña Brasil, con telas de Perú, con cosas que están cerca, ¿cierto? Para evitar también la huella de carbono por el transporte. Y el corte, que sea, es decir, crear a partir de cosas que salgan de bloques, que uno dice, es más tela, sí, pero si en un futuro quieres sacar otra prenda de ahí, la tenés más libre, ¿cierto? Se te abre un camino creativo. Entonces eso ha sido, y otra cosa, es que cuando empecé, esta es una historia larga que empezó en la pandemia con una estampación experimental que yo empecé a hacer, fue otra de esta camiseta, y después empecé a ver que cuando yo empiezo a moverme de estudio a estudio, yo cargaba con unas cajotas, un montón de cajas de prototipos. De prendas que se hacían antes de hacer la muestra final. Entonces este era el primer ensayo, el segundo, hay veces eran hasta 5 prendas para probar la definitiva. Yo decía, pero que este montón de cosas. Entonces empecé a ver que muchas de esas no estaban tan mal como yo creía. Entonces empecé a intervenirlas, entonces a darles otra vida con estampación experimental, cosas inéditas que no habían salido. Y también tengo esa línea de prendas que se hacen con reprocesos. Entonces me dice, mira, acá hay otra idea. Entonces tengo una línea, las nombré así, tengo la línea circular y tengo la línea rectangular. Volver a la historia. Sí, claro, a circular, que fue una marca la historia otra vez. Sí, entonces también dije como, mira, este enfoque también tiene unas soluciones muy interesantes. Entonces lo que estoy haciendo es irle bajando a ese archivo de cosas que tengo. Cami, y hoy a Ropa Colgada, ¿qué trajiste para colgar? Porque la invitación siempre es traer algunas prendas, pueden ser puestas o pueden ser en la percha humana o en la percha que vamos a llevar a la pared. ¿Qué trajiste hoy y qué emoción tiene esas prendas que las escogiste? Pues yo me fui como muy instintivamente para el closet. Pues yo dije, es que uno como diseñador le hablan de las prendas y uno tiene unos amores muy grandes con cosas que ha creado, pero esta vez yo me dije, ¿qué he usado yo? Entonces, si te pones a ver, acá tenemos algo que fue creado en el 2020, 2021, eso ha sido lo único conseguido en el 2023, y este es de este año, 2025. Entonces, como te contaba, en ese momento fue que yo decidí cambiar la dinámica, si me tocó desacelerarme por la pandemia, pues lo acogí. Entonces ahí fue donde empecé a hacer una estampación que no tenía herramientas de estampación, entonces la hice de manera doméstica. Entonces, por ejemplo, si vos alcanzas a ver acá, no sé si de pronto en la imagen se alcance a ver, tiene un degradado que va de un azul, es que es un azul profundo, no contrasta tanto, entonces de pronto en la imagen no se vea, pero fue todo hecho sobre un taller de estampación doméstico que hice con un mat de yoga. Entonces ahí se ponía la tela, se hacía con rodillo. Tiene la textura tiene la textura del mat, claro. exacto. Entonces ahí está entonces esa es como la primera evidencia de esos ejercicios esa técnica se llama frottage, que ahora estoy llevando al piso y haciendo en paredes, ya me estoy engomando y me estoy yendo más allá. Además tiene asociación porque entonces el mat de yoga eran los tiempos que estábamos encerrados, recogidos en el apartamento, y el mat se volvió como un gran amigo. Como necesito relajarme, encontrarme, y luego ya entonces haces el flottage en la calle. Ya estoy afuera, ya estoy recorriendo nuevos caminos. Ve qué lindo ese análisis. Algo muy lindo. Te voy a invitar a vos más seguido para que me haga, para reflejarme ahí. Está muy lindo ese análisis, pero tiene todo sentido, es eso. Claro, es encontrar esas texturas ahí. Entonces, ¿esto lo hiciste tú en Sí, casa? eso fue, sí, no la confección, porque pero la parte de estampación al frente. Sí. Y me acuerdo que fue una de las primeras prendas que salió. Yo no siempre me quedo con las muestras, y esta sí la cogí, me la quedé, porque recuerdo que una colección que yo saqué en el 2021, que fue la primera colección como que sí se hizo completa después de todo este tema de pandemia, donde estaba
reeditando cosas. Y se llama Afecto y fue un ejercicio donde también se hizo estampación con el cuerpo. Esta es precisamente de las poquitas que quedó sin estampado porque tenía el tema de afectar la tela con el... Sí. Pero me recuerda mucho, ¿sabes? Que también estabas dentro de la casa y yo literalmente me pintaba los brazos para abrazar a otra persona con la prenda puesta y que quedara ahí grabado, o me quedaba solamente en calzoncillos y me pintaba todo el cuerpo y me ponía la ropa al revés. Y todo lo que se estampaba era con fricción del cuerpo. Ajá, entonces sí. eso fue un ejercicio súper bonito. Entonces digamos que porque todo se vendió y eran piezas inéditas y me quedó y lo he vuelto a sacar también, pero este me lo quedo por eso. ¿Y cuando lo miras, qué te dice? Esos Ay, efectos de desgaste o pequeñas cicatrices, ¿tú qué ves? Yo que veo es el gran aliado, porque la verdad yo soy súper práctico para vestirme, entonces para mí el tema del color tiene que ser práctico. Yo me gusta, por ejemplo, cuando grabo videos y eso, vestirme de colores claros porque favorece la iluminación, por ejemplo, sí. O para pucha, los bolsillos son una maravilla porque me cabe todo, entonces yo lo quiero mucho por eso, ¿cierto? Pero también me gusta es porque siento que la textura que tiene le da algo especial, entonces el que es... Puede suscitar preguntas también, ¿no? Sí, y además que yo tuve varias prendas que yo le abrí muchos huecos de camisetas y todo ese ejercicio era muy sugestivo porque la gente, muy charro que me hicieran comentarios como que, hey, mira que se te dañó, pues, como chiste, pues. Sí, porque si tú ves un roto en una prenda o un desgaste, tú vas a decir, ay, ya sale. Ajá. Ya la usé lo suficiente, ya la prenda me está hablando, ya no compartamos más tiempo. Sí, pero te estoy hablando que es de hace 4 años, también es como sacarle provecho al roto, pues, y al error o al desgaste. Que tiene, sí. Y pues, realmente es pensando en lo práctico. La gente se ríe de mí porque yo ando con carpa en la mochila, es que se lo saqué en la mochila. Ni siquiera, pasa de un día para otro dentro de la mochila porque en Medellín no sabemos cuándo va a llover y yo camino todo el tiempo. Entonces tú siempre estás. Siempre, y ese lo conseguí en un viaje donde particularmente en el viaje estamos en verano, pero resulta que en esa ciudad donde estaba lloviendo muchísimo, haciendo mucho frío, y esto fue una compra baratísima, pero es la más práctica. Es súper práctica, es el calibre es donde yo te digo, es un derivado del petróleo que justifica usar, ¿cierto? Porque no hay un reemplazo con un material natural. Y no he encontrado nunca una que tenga ese calibre de... No, porque son de usar y tirar, Claro, muchos son muy, muy delgaditos. Este tiene un calibre súper bueno y la gente me lo pide prestado para conciertos. Para ir a fútbol y a un concierto, está pero de amigo confiable. Sí, no, ese es súper, y además que cuando me lo he puesto se ve cool, pues como que me gusta cómo se ve. Y tengo un amigo que es europeo que en este momento nos está visitando y dice, ustedes aquí se quejan de la lluvia. y me lo vio poniendo y me grababa y era muerto de la risa. Y yo decía, pero es que yo no salgo de mi casa sin él. Me encanta porque está vinculado entonces a la historia del viaje, a las emociones, pero son emociones que además compartes porque resulta un sentido práctico como que para muchas personas. Exacto, porque esto no tiene mayor valor, digamos que como novedad o que el material, o que realmente lo que esto tiene es que simboliza que nada me impida caminar, sí o que un poco, que la lluvia no me impida caminar, que es muy importante para mí. Y esta camiseta, esta es de este año y es una manera de cortar en donde, por ejemplo, todo esto es un bloque rectangular completo que va del frente a atrás y la manera en la que hacen los pliegues en el hombro da la caída del hombro. Entonces es una manera también como de, cómo creamos una camiseta que es un elemento súper básico, pero en donde en el momento en el que yo la quiera abrir y hacer otra cosa también lo puede hacer. Cuando esas cosas pasan en el taller, para ir finalizando ya, Cami, estas ideas tuyas de generar ese bloque rectangular y demás, cuando eso pasa en el taller, ¿hay facilidad y fluye para ver el resultado final, esto que se le ocurrió a Camilo? ¿O empieza, pero es que eso no se ha hecho nunca así, esto no se puede, o la tela, como... ¿Sabes qué? Unos recovecos que pueden ir apareciendo. Sí, no, digamos que había muchos momentos donde se me ocurrían cosas muy raras que la gente era como, ay, pero ¿cómo vamos a sacar eso? Pero para este tipo de... a Camilo a caminar un ratito. Pero para este tipo de cosas, yo finalmente termino de crearlas es con el molde. Entonces, yo hago el molde. Ya hay un ejercicio de realidad ahí. Yo hago el molde. Entonces, cuando yo hago el molde, yo sé cómo se arma. Entonces, cuando yo la entrego ya para armar, yo le digo, vea, te que armar acá, Entonces, porque, como te decía, mi imaginación es muy técnica para eso. Entonces, digamos que estas cosas sí son creadas a partir del molde, porque finalmente como se plegan para
es que tiene que ser un pensamiento técnico, porque tiene que funcionar en un cuerpo con curvas, algo que viene de algo recto. Entonces, ese molde sí lo hago yo. Cami, qué emoción, que sigas creando muchos moldes, que esa creatividad tuya siga efervesciendo siempre, porque nos haces muy felices, no solo con lo que creas, diseñas, sino cuando lo llevas a la pasarela o al espacio que tú elijas para contar tu narrativa estética. De verdad que me siento muy honrada. Muchas gracias por la invitación, qué rico este espacio. Encantada de tenerte aquí, de que hayas colgado tu ropa conmigo. Sí, sí. Un abrazo, gracias.